Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, como siempre, saludándoles su amigo licenciado Luis Tinoco para servirles. En esta ocasión, mi plática con ustedes es con respecto a la situación del cambio de decreto con respecto a las pensiones y jubilaciones de esas que se dieron en sexenios pasados de exceso de jubilación, de pago en exceso de más de 1 millón de pesos, algunas jubilaciones con un tiempo mínimo, no tenían el tiempo necesario para que cobraran ese tipo de pensión o jubilación. Entonces lo que se está retomando es una firmeza en la cuestión de regular todas las pensiones y jubilaciones que estén fuera del contexto laboral para poner y realizar el pago como debe de ser, de acuerdo a como dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo personal me he puesto a estudiar lo que dice la Constitución como tal, el decreto que acaba de sacarse, de publicarse en el Diario Oficial. Los he estado leyendo, estudiando, párrafo por párrafo. Aparte, en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al final de la misma, ahí vienen los transitorios. Todas esas modificaciones que se les han realizado a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tienen que poner al final de la Constitución y se le llaman transitorios, decretos transitorios, y ahí traen la fecha en que fueron realizados tales decretos y modificaciones a los distintos artículos que en ese momento se modificaron, en qué párrafo, en qué artículo y todo eso que conlleva una modificación para regularizar el contenido textual de un artículo como tal. He estado leyendo en este sentido el 127 constitucional, porque bueno, se ha dado, ahora sí, por decir, han salido muchas personas, como su servidor, a hablar con respecto a este nuevo decreto de modificación del artículo 127 para regularizar, como bien se dice, ese pago de esas pensiones y jubilaciones excesivas que tienen algunos servidores públicos. Estamos hablando de servidores públicos, tanto federales, municipales y estatales. No estamos hablando de lo normal del trabajador de la empresa privada o de aquellos que de acuerdo a la ley de seguro social o de ISSSTE y sus años de trabajo, como se dicta en esas leyes, cumplen con sus semanas cotizadas y de acuerdo al salario, al último salario que tuvieron como parte de su vida laboral, es como se le hace el estudio de cuánto alcanzará su pensión o cuánto cobrarán de su pensión. Aquí de lo que se trataba y de lo que en cierta manera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos dijo de cierta manera es que lo que se iba a tratar era de eliminar esos pagos excesivos que se dieron ciertos servidores públicos cuando estuvieron en cuestión de actividad pública, pero que cuando fueron, por decir, retirados de sus cargos o en su momento dado no los retiraron, los pensionaron, pero los pensionaron con cantidades que de acuerdo al estudio laboral, como se debe de realizar una pensión o jubilación, pues no concuerdan las cifras de cierta manera, las adecuaron y pues bueno, ahí fue donde se empezó a vislumbrar ciertos desvíos del presupuesto general, ¿no? He escuchado colegas licenciados, abogados,
que hablan con respecto al artículo 127. En especial, pues bueno, hay quienes dicen que no se les movió ni un punto, ni una coma, ni nada de eso. Y sí es cierto, de cierta manera tienen razón porque en el artículo 127, de acuerdo a cómo está textualmente descrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se hizo mucho, o más bien no le removieron nada textual, sino que se le adecuaron unos transitorios más al segundo y al tercero y al cuarto párrafo. Entonces, ahí es donde está el asunto de la modificación y decreto del artículo 127. Muchas veces nos dejamos guiar nada más porque por decir, yo soy licenciado, tengo una maestría y les hablo muy bonito de lo que son las leyes, reglamentos y normas, y dan por hecho que lo que yo digo, pues de cierta manera sí debe de tener un sustento, tanto jurídico como un sustento fundamental de lo que dictan las leyes, normas y reglas, porque pues me dedico a estudiar y a leer, pero a veces no estamos llevando a cabo la función como tal. ¿En qué sentido? En que no somos sumamente claros en la forma de quererle dar a entender o dirigirnos a la gente y decir, es que no le hicieron nada y nos van a perjudicar a todos. No es cierto. No todos. Yo en su caso a uno de ellos que publicó le pedí de manera respetuosa, sin faltarle respeto y sin faltarle respeto a nadie, que en qué se basaba para decir esto de que nos iba a perjudicar a los que ya somos jubilados. O sea, no se trata de generalizar, se trata de señalar en qué parte, y por eso fue que me dediqué ahorita a estudiar todo, porque pues de hecho no se había publicado el decreto oficial de apenas ahorita, del 127 constitucional, apenas lo publicaron el 14, que es lo que estoy visualizando, me esperé a que saliera, para poder tener un conocimiento vasto, sustentable, fundamental, y hacer el comparativo de cómo estaba descrito ese artículo 127 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la modificación del decreto actualizado, para hacer el comparativo. Y sí, efectivamente, no hay alguna situación de modificación del artículo como tal, pero sí en sus párrafos del artículo, y se le añadieron unos transitorios. Ya buscando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que les digo que al final de la Constitución vienen todos los decretos modificados que se le han venido haciendo desde tiempo atrás, me encontré que en el 2009 al 127, casualmente, esos párrafos segundo, tercero y tercero, en el 2009 los modificaron, casualmente para esto, para adecuar esas jubilaciones que se estuvieron dando. Ahí es donde se hicieron ¿cómo se dice? La modificación textual escrita. Les invito a que lo lean, busquen la Constitución que tengan actualizada antes de esta modificación y comparen los transitorios, y se van a dar cuenta que tiene mucha diferencia en cierta forma. En el del 2009 hace una acotación de que aquellos que excedan o hagan algo más allá, se le podía aplicar una cuestión penal o administrativa. Ahorita ahorita en esta modificación que se le hizo no hacen mención de eso, pero sí dicen, se aplicará lo conveniente jurídicamente presente. Entonces, ¿hay modificación? Sí hay modificación.
Regularización, pues sí, también tiene que haber regularización para que todos los pensionados, por decir, que de acuerdo a su salario, a su último salario, es como debe de hacerse el estudio de pago de lo que van a recibir o percibir como pensión o jubilación cuando lleguen a su ciclo o término laboral. Les repito, a veces muchos como nosotros, los licenciados o abogados, nos tomamos esa virtud de hacer este tipo de explicaciones. Pero debemos de entender que tenemos un compromiso para quienes nos dirigimos, de ser muy claros, de ser muy concisos, de decir las cosas tal cual como está descrito en la Constitución política y en todos los rubros que haya de leyes o normas, porque no porque uno es licenciado, uno se la sepa de todo a todo. No, no se trata de eso. Pero si tú le vas a decir al público o darle a entender al público de algo que se está realizando en perjuicio de, pues hay que decir en dónde está el perjuicio, dónde nos están lesionando nuestros derechos. Porque se queda acéfalo, se queda sin que las personas se puedan dar por entendido de decir, no, pues sí es cierto, nos van a perjudicar en nuestras jubilaciones y pensiones, y esa es la parte que no debe de ser. Y de verdad, amigos, yo les invito a que cuando escuchen a alguien, así como su servidor, no lo den como algo que tenga yo la razón de cierta manera. No, yo les hablo de manera jurídica, porque aquí lo tengo en mi equipo, en mi computadora, tengo todo lo que estuve estudiando antes de hacer esta grabación, para no cometer errores. Yo hablo de mí, no cometer errores de dirigirme a ustedes y de decirles algo que no tiene un sustento. Tengo abierto aquí mis páginas que tenía yo, que les digo que me puse a estudiar y a hacer los comparativos textuales, tal cual, punto por punto, coma por coma, y he encontrado algunas situaciones de diferencia. Les repito, me encontré que en el 2009, casualmente, esos dos párrafos fueron modificados en aquella ocasión y no se dijo nada. Eso es lo más chistoso. No se dijo nada. Ahorita se vuelven a hacer unas modificaciones casualmente a esos dos párrafos y a uno que es el cuarto, y de repente saltan las ranitas, pero saltan ciertas ranitas, y lo digo con esta situación de humor, ¿no? Para no decir otra cosa, porque siempre he sido respetuoso de las personas. Pero ¿quiénes saltaron? Pues algunos que no les convenía que se hiciera esto. ¿Por qué? Porque les rebajaron lo que se les venía pagando de manera inadecuada. Quieren utilizar a su forma de ser, porque así siempre lo hicieron, las leyes y las normas como las reglas. Pero se supone que por eso se hizo un cambio en el poder judicial, se ha hecho un cambio en el poder legislativo, buscando las formas para que todo tenga una regularidad en beneficio de ustedes y de mí como pueblo, ¿no? Como ciudadano de este país, México. Ahí está el asunto, que muchas veces nos dejamos llevar por los medios de información. Miren, es cansado a veces porque en el entendido práctico, ya sabemos que aquí en México los medios están cooptados con cierto poder opositor y en contra de un gobierno actual. Habría que preguntarse por qué están así los medios. Pues porque, como siempre lo he dicho, aquí había un sistema democrático disfrazado y había un sistema de corrupción, que a lo mejor todavía está el sistema de corrupción, porque yo no creo que todavía se haya acabado. O sea, y pues se ha visto que hasta el mismo partido oficial tiene ahí sus casitos y sus casotes.
esa es otra cuestión política. Ahorita es lo que me estoy refiriendo es a la cuestión del artículo 127. Y les invito de verdad, compañeros, amigos, todos ustedes, hay que leer. No se dejen llevar por los pregoneros, por los falsos profetas, o los comentócratas que hay por ahí en distintos medios. Porque la realidad hay que leerla, hay que verla, que no se la cuenten. Yo estoy haciendo esto porque siempre me ha gustado ser claro, conciso y objetivo en este sentido de cosas. Porque no se vale tratar de crear incertidumbre donde no la debe de haber. Al contrario, se están subiendo las pensiones, ¿sí? Se hizo una situación de reajuste y les han estado incrementando de cierta manera un porcentaje en sus pensiones. Por ahí yo vi que a unas personas les han estado subiendo sus pensiones, hacen un oficio y solicitan el reajuste que se dictaminó. Eso es a lo que yo me refiero. Hay que leer, hay que estar atento los que somos jubilados y pensionados. Porque habemos muchos falsos profetas, y lo digo con mucho sentido y respeto para todos. En lo personal, pues antes de yo tomar una actividad y una actitud, primero me pongo a leer para poder hablar. Porque hablar sin sustento y fundamento, pues créanme que vemos muchos pericos, y pericos repetidores en abundancia. Sé que por ahí hubo unas personas que me contestaron cuando le escribía a este abogado, y no le falté respeto, pero y mi pregunta fue muy clara y muy concisa. Nada más quería saber en qué parte de ese nuevo decreto se basa para decir que nos va a perjudicar a todos. Porque les soy sincero, sí me movió el escuchar el video y pensar, carajo, entonces nos van a todos, pero si yo cumplí con mi ciclo laboral y lo que yo devengaba de salario fue con lo que me pensionaron, ¿qué más me pueden quitar? Entonces ahí sí pudiera haber una lesión de derechos. Pero si es a alguien que se le aplicó una jubilación y pensión elevada arriba de lo que devengaba como salario de trabajador activo, ahí sí merece el reajuste, no ajuste, reajuste, para hacerle de acuerdo a lo que devengaba en su último salario activo. Ya lo que le pagaron, pues yo creo que ya no se lo van a poder quitar a aquellas personas que han venido cobrando este tipo de pensiones excesivas. Pero de ahora en adelante se las tienen que regularizar, y como dice ahí en la Constitución, nadie puede estar por encima del tope de quien represente al Ejecutivo Federal. Y así lo dicta la Constitución. Bajo ese sentido es como debemos de ver las cosas. Pero para que lo entiendan, pues hay que leerlo. Porque si nada más repetimos lo que otros dicen, no nos consta, no es algo que sea factible. Entonces, amigos, repito de nuevo, aunque parezca perico, hay que leer. Les invito a leer. Ahí está la reforma. La bajan enseguida, se meten al internet, ponen decreto de modificación del artículo 127 y les desglosa el artículo modificado y sus transitorios. Me despido de ustedes, no sin antes pedirles, si les gusta este video, un like. Mi canal se llama Legalidad y Transparencia, así tal cual, Legalidad y Transparencia. Me encuentran en YouTube, en el TikTok, Instagram, Facebook y Telegram. De verdad, amigos, mi respeto para todos ustedes, y vamos a
a echarle ganas. No se trata de que alguien tenga más razón o que tenga la verdad única, ¿no? Yo no tengo ni la razón ni la verdad única. Trato de dar o hacer un comentario objetivo con ustedes en ese sentido. Hasta luego, cuídense y estamos en contacto en un próximo video. Bye.